Ayer, minutos después de que terminara este programa, de que finalizara La Nata Sin Filtro, finalmente le bajaron la pena a Felisa Micheli y no irá a prisión. La ex ministra de Economía lloró, se quebró ante el estrado, dijo estar arrepentida, contó que sigue siendo kirchnerista y desafió a Kicillof, dijo que cuando ella era ministra sí sabía cuántos pobres había. Realmente muy compleja la situación alrededor de Felisa Micheli. Felisa Micheli es la primera ministra kirchnerista condenada por un delito de corrupción. Recuerden ustedes, una investigación de Jorge Lanata y de Luciana Geuna era porque tenía una bolsa con dinero, eran 100.000 pesos y 30.000 dólares, que fue encontrada en el baño de su despacho en el Ministerio de Economía. El Tribunal Oral Federal 1, que fue quien la condenó, primero le había otorgado una pena de 4 años y 8 meses de prisión. Y luego la bajó, esto ocurrió el día de ayer, por pedido de casación, a 3 años. Con respecto a la inhabilitación para ejercer un cargo público, antes era de 8 años, ahora será solamente de 6. Y esto es interesante también e importante. Le decomisó los 100.000 pesos. Le decomisaron los 100.000 pesos. Y esto, según algunos especialistas, es importante porque en un país donde la corrupción tiene las características que tiene aquí en la República Argentina, la conocemos como corrupción estructural, resulta tal vez más efectivo recuperar los activos al Estado que lograr las condenas espectaculares. Para opinar de este tema está ni más ni menos que el fiscal que investigó el caso en su momento, que es el doctor Guillermo Marijuán, que fue quien investigó y llevó a juicio oral a la ex ministra. Doctor Marijuán, buenos días. Aquí lo saluda Diego Leo con el programa de La Nata. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Cuéntenos cómo ha vivido este proceso en el cual su investigación, bueno, finalmente fue fructífera porque la funcionaria fue condenada, pero que le aplicaron primero una pena y luego se la bajaron y por lo tanto no irá a prisión. Bueno, en primer lugar hay algunas otras cosas para destacar que me parecen importantes, que son la labor periodística que se llevó a cabo para conocer inicialmente el suceso, y después toda la instrucción que se hizo, tanto por parte del juzgado federal número 1, a cargo de la doctora Silvina de Cubría, como por el personal de esta fiscalía, en un momento en donde el funcionario, donde esa instrucción abarcó un periodo de tiempo en donde la funcionaria estaba en su cargo, ¿no? Sí. Son temas, me parece, muy importantes para destacar, porque todas las investigaciones son complejas y en esas circunstancias en particular hemos tenido todo tipo de colaboración, tanto de funcionarios del Banco Central de la República Argentina, de funcionarios policiales, etcétera. Ahora, doctor, le quiero preguntar, culmine con su concepto, pero después quiero que nos explique de manera bien sencilla cuál es el delito que cometió Micheli, pero bueno, primero complete su concepto, por favor. No, con eso ya más o menos había especificado lo que quería decir primeramente, y después, bueno, lo que tiene que ver con el ilícito, usted hizo una referencia respecto del hallazgo de una suma de dinero en el baño contiguo al despacho de la ministra, de su uso exclusivo, que estaba en un armario que fue encontrado por personal policial que todos los días hacía una recorrida de control para ver si había explosivos en esos edificios o alguna sustancia peligrosa. Era una rutina habitual. Se encontró esa suma de dinero y se labró un acta. Cuando la ministra llegó a su despacho, pidió a la policía que le entregaran el acta que se labró. Ese documento nunca se encontró. Y bueno, y ahí se inició el proceso en donde se trató de averiguar cuál era el origen del dinero y qué justificaciones tenía. Obviamente entenderá usted que al haberse llegado a esta condena es porque la funcionaria no pudo explicar ni justificar cuál era el origen del dinero y por qué estaba en su poder. Ahora, disculpe, doctor, sí. ¿No fue que la ex ministra, dijo que se lo había prestado un hermano, un amigo? Sí, hubo muchas explicaciones que no tuvieron sustento, y lo que se pudo determinar, no sé si ustedes recordarán que ese dinero, en particular los pesos, tenían un envoltorio especial. Sí. Estaban al vacío cuando lo encontró la policía, con una termosellados, se denomina así. Eso finalmente se comprobó, doctor, porque ella también lo negaba, ¿no? No, estaba documentado en el acta, que quedó una copia,
del documento ese, y además había un número identificatorio del lote, o sea, del paquete termosellado del dinero, que nos permitió reconstruir cuándo salió ese dinero del Banco Central, en qué camión fue trasladado, camión de caudales, hasta una entidad financiera, y en esa entidad financiera también pudimos demostrar de que no había habido ninguna salida de caja, o sea, por los canales permitidos y habituales, equivalentes a 100.000 pesos o mayores a 100.000 pesos de ese día, que hubiera permitido entender quién pudo haber recibido ese paquete de dinero, ¿no? Bueno, ustedes sabrán, eso en líneas generales eran 2 delitos, para ser más claro con ustedes: el encubrimiento de por tener una suma de dinero que no se podía especificar de dónde había salido, y para que se entienda en líneas generales, y la destrucción del acta. Claro. Hay un concurso de delitos para que la gente entienda. O sea, cuando dice concurso de delitos, son delitos que están, digamos, encadenados entre sí, que están relacionados. Podríamos decirlo así para que se entienda. Para que se entienda de manera y sencilla. eso hace también permite realizar a quien está acusando, en este caso de la Fiscalía, una composición, una escala penal compuesta, y dentro de esa escala penal se escogió en su momento, durante el juicio, porque el juicio estaba a cargo del fiscal de juicio, el doctor Fernando Arrigo, tuvo una actuación impecable y que tuvo la generosidad de convocarme para colaborar en el juicio. Nos llevó a pedir una pena de 4 años de prisión, que fue recibida con acogida favorable por el tribunal, por los doctores Gorini, Tazara y Jiménez Uriburu. Y bueno, dentro del derecho que le asiste a las partes, la defensa de la exministra planteó en su momento un recurso de casación y obtuvieron como fallo favorable en su momento que se estableciera por el Tribunal de Casación de que la pena no estaba suficientemente fundamentada en lo que tenía que ver con la individualización del monto, con lo cual volvía la causa a un tribunal oral, no ya el que había hecho el juicio, sino a otro, para que establecieran una nueva pena. Claro. En ese marco se redujo la pena a 3 años y obviamente nosotros en su momento pedimos una pena más elevada, que tiene como consecuencia una prisión efectiva si esa pena hubiera quedado firme. Claro, eso es lo más importante, doctor Marijuán, y que hay que aclarar. La diferencia sustancial entre los 4 años y los 3 años es que con 4 años va presa y con 3 años no. Claro, si hubiera quedado firme, esa era una de las consecuencias. Pero tenemos que ser respetuosos de los fallos. En este caso, la Fiscalía lo es, por supuesto, y reconocemos también otros aspectos muy positivos, como yo le decía al inicio de esta causa, ¿no? Al inicio de esta entrevista, Nico, que es todo lo que tuvo que ver con la investigación. Claro, una funcionaria en funciones y el ataque al periodismo y a la justicia en su momento fue bastante bestial, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que no quedó individualizado, doctor, para bajarle la pena a 3 años? No, porque uno cuando tiene una escala penal, ¿no es cierto? En este caso no me acuerdo cómo quedaba conformada finalmente, un mínimo, supongamos, no estoy diciendo que sea este caso, entre 1 y 6 años, la Fiscalía, por ejemplo, escoge pedir y solicitar 4 años de prisión, por distintos motivos, y ahí uno tiene que fundamentarlos. Por ejemplo, la complejidad del hecho, la circunstancia de que esté implicado un funcionario público, la gravedad del hecho. Hay distintas pautas que nos llevan a mensurar la pena en ese momento, como también lo hace el tribunal cuando la establece. Pero resumiendo, Marijuán, ¿qué tal, Guñaski? ¿Qué tal? ¿Usted no está de acuerdo con que Michelle hoy esté libre? ¿Usted querría que esté presa? No solo estar o no de acuerdo, por supuesto que no estoy de acuerdo, porque por eso en su momento pedí 4 años. Claro. Pero le reitero, dentro de los derechos que le cita una parte está la de plantear recursos y tuvieron la posibilidad de obtener un resultado favorable en este momento, porque tal vez el fiscal que esté interviniendo en el caso ahora replantea la cuestión con algún tipo de recurso, lo cual también cada vez va a ser más difícil. Sí. Pero respeto la decisión, por supuesto, la tengo que respetar y la tengo que acatar y simplemente seguir con mi trabajo. Doctor Marijuán, usted ha investigado mucho al poder en general en los últimos años, sobre todo en el kirchnerismo. De hecho, para citar simplemente un caso, usted es el fiscal de la ruta del dinero K.
¿Por qué considera que la única que ha llegado a instancia de juicio oral y luego a una instancia de condena ha sido Felisa Micheli, habiendo casos tremendamente escandalosos y pluriprocesados como por ejemplo Ricardo Jaime? Bueno, sería muy largo tal vez analizar todas estas circunstancias que usted me plantea, pero no voy a eludir a su pregunta. Todas las causas que tramitan en el Foro Federal, que en una gran parte tienen como competencia atender cuestiones en donde funcionarios públicos puedan estar implicados, como muchas otras causas, tienen complejidades. Y también tenemos un proceso que permite dilatar esas investigaciones. Que haya, no puedo decir que haya simplemente una condena a un funcionario público, como la que dijo usted, tiene que, por supuesto hay otras, pero también le debo señalar de que muchas de las causas que usted dice están en pleno trámite, no están en modo alguno terminadas, algunas, por ejemplo, que ha citado usted, como la del ex secretario de Transporte, está para ser realizado un juicio, pero que las defensas, por supuesto, dentro de sus labores, plantean todo tipo de recursos que a veces dificultan la iniciación de un juicio, pero en modo alguno impiden que esto suceda. Nosotros, al menos en esta fiscalía, se hará todo lo posible para que las causas se termine de instrucción y sean elevadas a juicio, y en los juicios correccionales que tengamos que hacer también los vamos a plantear. Marijuán, es interesante que se le haya decomisado los 100.000 pesos, ¿no? Sí. A Micheli, pues es una cuestión de que si fue un caso de corrupción, de algún modo esa plata vuelve al Estado. No, por supuesto. Y ha habido otros, creo que otros antecedentes, creo que en el caso de IBM Banco Nación, no sé si usted lo recuerda. Incluso también en el caso de María Julia Sogaray, que se tuvo que rematar finalmente el famoso Petit Hotel para que ese dinero también volviera al Estado, ¿no? Me parece un resarcimiento importante y para el Estado y para la sociedad toda. ¿Y esto es una decisión que los jueces de los tribunales orales pueden tomar libremente, o hay alguna ley que especifique que esto ocurra? Porque recuerdo que hubo en algún momento algún proyecto de la oposición para que en los casos de corrupción vuelva el dinero, que es finalmente lo más importante, o alguna de las cosas más importantes cuando alguien ha robado algo, ¿no? Que eso se restituya. Todo lo que tiene que ver con la ejecución de la pena permite esto, ¿no? Es una especialización dentro del derecho procesal penal, y por supuesto que hay muchísimas normas que convergen, inclusive la que tiene que ver con los efectos judiciales, todo aquello que tiene que ver con lo que proviene o lo que tienen del delito y lo que tienen en su poder las personas sometidas a proceso, ¿no? Es un tema, una beta muy interesante para trabajar, especialmente en los casos de funcionarios públicos. Claro. Doctor Marijuán, le agradecemos mucho su tiempo y la comunicación con nosotros. No, ustedes, gracias por llamar. Adiós. Era el doctor Guillermo Marijuán, fiscal que investigó la causa del dinero de Felisa Micheli en primera instancia, que la llevó a juicio oral, finalmente resultó condenada. Ahora, con esta revisión de la pena, no irá a prisión. Ahora hablábamos de la devolución de los 100.000 pesos, ¿no? De Micheli al Estado. Hay muchos proyectos sobre una cuestión que se llama así, extinción de dominio. La extinción de dominio funciona en muchos países de este modo. Cuando un funcionario es imputado por un caso de corrupción, inmediatamente se le embargan todos los bienes y se le devuelven una vez que es demostrado inocente. Hay un abogado bonaerense, Horacio Caruso, que tiene un proyecto al respecto, y entiendo que la gente de Sergio Massa también está trabajando sobre lo mismo. No, vos hiciste una observación que Micheli dijo: cuando yo era ministra sabía cuántos pobres había. Es cierto. Quiero recordar que el INDEC fue intervenido y desplazando a la gente del área de precios, y ahí vino toda la manipulación que llevó finalmente a que el gobierno dejara de medir la pobreza y la indigencia. No me digas. Fue enero del 2007. ¿Sabés quién era ministro de Economía? ¿Quién era? Felisa Micheli.
Ayer, minutos después de que terminara este programa, de que finalizara La Nata Sin Filtro, finalmente le bajaron la pena a